Fue una cosa para mí azarosa. Nunca pensé que podía estar escribiendo la semilla de una comedia de televisión. En esa época yo escribía todos los días una columna en El Tiempo. Y para variar y que no se aburrieran los lectores y que no me aburriera yo, unas veces la hacía sobre cuestiones políticas, otras veces sobre cuestiones investigativas. Y por lo menos una vez por semana hacía una columna de tipo costumbrista, es decir, las cosas que pasaban en mi familia exageradas o que habían pasado en familias que yo conocía, y hacía una nota de tipo costumbrista que le llegara a cualquier lector, en el sentido de que posiblemente ese lector tenía las mismas situaciones en su hogar. En un momento me buscó Bernardo Romero, con quien hice varias series a partir de ese momento, digo, y me dijo, ¿por qué no hacemos una comedia? Yo le dije, no, mire, yo no sé escribir comedia, yo apenas doy para escribir una columna diaria y dirigir una unidad de investigación periodística. Bueno, usted no tiene nada que hacer, usted simplemente firma un papel, dice que cede los derechos de televisión para estas historias. Perfecto, y le pagamos bien. Dijo, qué maravilla, pues así lo hice y no tenía nada que ver con la comedia. Y como a los 6 meses, cuando ya la comedia se estaba haciendo y era muy divertida, a mí me divertía mucho verla, pero no tenía nada que ver con la producción. Me llamó Bernardo y me dijo, se acabaron los temas. Le dije, ¿cómo se acabaron los temas? Me dijo, sí. Tomé todos los temas que servían para dramatizar y ya no hay más. Entonces hay dos posibilidades. O acabamos la serie, que era, en ese momento entiendo que era la número uno, el programa número uno, número dos de sintonía en la televisión, o lo acabamos por falta de temas. Usted se siente y se pone a hacer pequeños historias de su familia o de lo que sea. Y así empezó. Dije, no, me conviene seguir ganando esta plática que estaba bien. Entonces me puse a escribir las pequeñas historias sin necesidad de desarrollarlas en las columnas, sino buscaba, pues, y me puse a estudiar cómo se hace una comedia. Entonces conseguí libros, me preparé, la verdad, porque no, yo no sabía cómo hacer eso. Pero como casi todas las cosas en este mundo, uno puede buscar cómo se mejora. Y a raíz de esa invitación, pues hicimos, no sé, 300 y pico episodios hasta que los niños se crecieron. Ya cuando le salió barba a Ramoncito, que era un niño de 3 años cuando empezó, de 4 cuando empezó la comedia, ya entonces dijimos, no, esto ya ha dejado de ser la comedia que queríamos. Impulsamos una generación a través de las circunstancias familiares y ya. Yo creo que cualquier obra de arte, en literatura, en poesía, en comedias, lo que sea, si llega a tocar la esencia del ser humano, y con esto no estoy hablando de filosofía, sino de cosas muy elementales, tendrá éxito. Entonces, por alguna razón que no sé cuál es, ni tengo fórmulas para eso, esto le llegó a la gente. Entonces, repetía en la televisión, primero pues en las columnas, y luego en la televisión repetía situaciones que eran comunes, es decir, la gente se veía retratada de alguna manera en eso que estaba pasando. Creo que ese fue el sentido. No era una serie donde ocurrieran cosas terribles, ni aterrizaban marcianos, ni una niña se convertía en vampiro, ni nada. Eran situaciones de las que uno oía o le contaban, o yo averiguaba y tal, y luego les buscaba un hilo dramático y tenía un comienzo y un final por capítulo. Y me basaba mucho en alimentar los personajes. Los personajes eran los que llevaban realmente la trama. Entonces creo que eso tocaba también con la situación de las familias que la estaban viendo y por eso tuvo éxito, me imagino. Yo creo que hay un mosaico de personajes y me identifico con algunas partes de algunos personajes. Por ejemplo, me gusta, por supuesto, Josefa, que es la parte popular, digamos, de los personajes. Pero naturalmente se supone que el papá era yo. Hay muchas cosas del papá que yo no haría o con las que no estaría de acuerdo. De modo que con cada uno de ellos me identifico un poco, ¿no? Con Margarita, que era tan rebelde y tal. Con cada uno de ellos me identifico un poco. Y creo que lo mismo puede pasar a los televidentes. Con cada uno se identifica un poco. Algo que sí tuvimos claro siempre, lo tuve yo claro y Bernardo estuvo totalmente de acuerdo, es que la serie no podía ser simplemente una serie de circunstancias cómicas, que había que defender una serie de valores progresistas en este caso. Cuando Josefa queda embarazada, en vez de ocultar el embarazo de Josefa, primero, resolvimos que quedara embarazada, madre soltera. Entonces,
procuramos darle una dignidad a esa condición que siempre fue muy menospreciada y desdeñada y maltratada en la sociedad colombiana. Entonces, esta es una madre soltera, orgullosa de que iba a tener su hijo y que no se iba a casar con el Juancho, que resultó un vagabundo, no me acuerdo cómo se llamaba, sino que ella iba a criar su hija. Y eso lo hicimos y lo defendimos. Y siempre defendimos la igualdad, siempre defendimos una actitud ante la vida, qué sé yo, igualitaria y liberal. Liberal no en el sentido del Partido Liberal, sino liberal en el sentido de la importancia de las libertades. Y atacamos todo lo que fuera racismo, subrepticiamente. Esto no era una lección de civismo, estaba en la corriente, en el río que desfilaba por ahí, había esos elementos y queríamos que estuviera. Por ejemplo, hicimos una campaña contra el cigarrillo, la hice yo porque yo nunca he fumado y sé los horrores del cigarrillo. Entonces siempre aparecía algún mensajito, siempre digo, con frecuencia aparecía algún mensajito contra el tabaco, contra el cigarrillo. Creo que nunca tuvimos anunciantes de cigarrillo básicamente porque logramos espantarlos con eso. A ver, yo creo que Josefa sería una youtubera rural muy buena, o rústica por lo menos, muy buena, porque hablaba mucho y tenía sus ideas sobre las cosas y tenía una personalidad muy fuerte y no le daría ningún temor a estar haciendo vídeos y cosas así. Quizá Margarita, Margarita que era la más dicharachera de todas. Curiosamente, la actriz de Margarita, Marisol Correa, sigue siendo actriz muy exitosa en Miami. Y ella reflejaba mucho el personaje la reflejaba ella, sin que hubiera tenido nada que ver, digo, en la selección de quién iba a encarnar a Margarita. Creo que esas serían las dos principales youtuberas. No veo al papá youtubero, como no me veo yo youtubero. Cambiarían los ropajes, cambiarían las partes, qué sé yo, temporales, aquello que se puede cambiar y despojar, pero mantendría la esencia del tipo de relaciones familiares que había entonces, porque yo no noto que haya cambiado mucho. Yo veo que los hogares en esa época, mis niños eran de la edad de los niños que nacieron con dejémonos de vaina, es decir, debían tener, qué sé yo, 8, Daniel debía tener 4 años o algo así. Reflejaban muy bien eso. Pero los veo en los hogares ahora y no han cambiado mayormente. Han cambiado las circunstancias externas que cambian siempre, pero la parte esencial no. Pues siguen siendo las mismas peleas, siguen siendo las mismas solidaridades, todo sigue siendo más o menos parecido. Entonces cambiaría algunas cosas, pero no todas. Haría una comedia, me interesaría más eso, hacer una comedia muy rara, más que una comedia familiar, una comedia de las que he admirado mucho, que son, por ejemplo, la de Seinfeld. Me pareció una comedia extraordinaria, con un tipo de cosa distinta, no es ya la situación familiar, porque esa está, digamos, casi agotada con las grandes series familiares que se han hecho, sino de unos amigos. Algo de eso me parecería más interesante hacer que una comedia familiar. Aprovecho aquello de los medios, de los nuevos medios que me favorece, digamos. Soy muy activo en el correo, no tengo ni Facebook ni nada de esas cuestiones, ni lo necesito. Pero, por ejemplo, el correo me parece de una utilidad extraordinaria. Es decir, saber que uno escribe una columna, la termina a las 10 y a las 10 y un minuto ya la tienen en el periódico, por ejemplo. Me parece genial. O que salió una noticia y que uno la puede pedir y se la mandan en segundos. Todo eso me parece extraordinario. No me meto en Facebook, no sé, no hago Twitters, nada de esas cuestiones. Me reduzco básicamente al correo y a mirar mucho por internet los periódicos, de vez en cuando algún vídeo, no me interesa demasiado. Pero repito, mi gran amigo sigue siendo el libro, sigo siendo un lector consagrado, sin necesidad de hacer ningún sacrificio. No es la lectura como un sacrificio que uno necesita en la vida, no. La lectura como un placer que me da todas las facilidades, puedo leer en cualquier parte, no necesito enchufes ni nada de esas cosas. Me parecería divertido a mí mismo verla de nuevo,
a ver qué tanto ha envejecido, o si no ha envejecido, o si ha envejecido solo en la parte exterior y sigue viva por dentro. Y creo que sería también interesante para los lectores, tanto los que la vieron hace un tiempo, los que son de mi edad, pues de 60 a 100, como los que son hijos de ellos, porque también había una audiencia especializada en ver a los jóvenes. Yo sé que parte del encanto que tuvo en su momento, dejémonos de vainas, correspondía a los niños. Entonces, esos niños hoy son viejos, viejos no, pero por lo menos tienen 40 y tantos años, como mis hijos, ¿no? Y quizás les interesará ver cómo eran ellos, porque esos personajes los reflejan de algún modo. Y si la serie tiene un valor como perdurable, porque tocó algunas fibras del ser humano y de sus relaciones, pues va a ser bueno saberlo, ¿no? Yo creo que me encantaría que la vieran también, yo la voy a ver, me encantaría que la vieran, a lo mejor descubren algo interesante de ellos cuando eran niños y de sus viejos, cuando eran más jóvenes.